Bueno, buenos días. Creo que ya vamos estando. Eli, Xiao. Antes he visto que estaba Cruz también. Ana también, supongo que ya os pongo cara a todos. La verdad es que ha sido una semana muy intensa trabajando en el USDE, en el USDE. Y yo también tengo que decir que ha sido casi para mí ha sido tan intensa como placentera. Ha sido un gusto conoceros. Eh, las propuestas que hemos ido tejiendo son todas muy interesantes y muy frescas y a mí desde luego me van a aportar mucho desde el punto de vista del aprendizaje y de conocer formas de trabajar y me callo. Ah. Y ahora está cogiendo carrerilla y bueno, y espero que también sea recíproco, ¿no? La sensación que tengo es de que de esta experiencia urbana van a surgir, bueno, pues creo que algunos proyectos reales, van a surgir también aprendizajes, muchas más ideas y sobre todo conceptos que estamos construyendo entre todos, conceptos, sobre todo este concepto de pues, diseño social urbano, ¿no? Bueno, hoy tengo aquí puestos las interioridades de mi ordenador. Am, Hoy la idea, como sabéis, es hablar de la regeneración integral. La regeneración integral, a ver, la regeneración integral, como sabéis, es uno de esos paradigmas que surgen en la... Un segundito, por favor. Que me vea el ahí. La regeneración integral es uno de los paradigmas que surgen a partir de, bueno, según el país, en los años 90 y que como tantos otros conceptos interesantes, potentes, potencialmente transformadores, también nos encontramos que tiene que hay un enorme riesgo de que se convierta en una palabra más, en una palabra vacía de contenido, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, pues hoy me gustaría problematizar un poco esta cuestión, darle algunas vueltas, plantear de una forma muy sencilla, porque también sé que es más fácil para vosotros trabajar y yo, uno de los retos que tenemos hoy, Doménico y yo, es generar un buen debate, ¿no? Y estar abiertos a un debate y contar con vuestra participación de forma más intensa. Ahora que ya nos conocemos, nos hemos visto las caras, sabemos cuáles son los intereses de cada uno, etcétera, ¿no? Decía que la regeneración integral se ha convertido a veces en una palabra, en un concepto un tanto vacuo, como puede ser pues, la palabra sostenible o la palabra regeneración, ¿no? Son palabras, eh, perdón, reciclaje, no regeneración, reciclaje. Son palabras que, bueno, para mucha gente tienen un carácter casi sagrado en el sentido de que son conceptos que se deben desarrollar y se deben hacer de forma seria y de eh, forma literal, ¿no? y comprometida. Pero ¿cuántas veces vemos proyectos en los que se habla de sostenibilidad y a simple vista sabemos que simplemente es una etiqueta más, ¿no? Como antes se ponía en los edificios que eran de alto standing, ahora se pone que son sostenibles, ¿no? Pero esa sostenibilidad realmente no aparece por ningún lado. Con regeneración pasa un poco lo mismo, con regeneración integral, ¿no? Y pasa de formas muy curiosas, ¿no? Hay políticas que se llaman regeneración integral. De hecho, el concepto de integralidad se introduce en España. En España sí, no a mucho, en los 90, cuando surge también en Europa unos años antes, pero con distintas orientaciones, ¿no? La integralidad en España generalmente, hasta hace muy poco, se ha concebido como un instrumento
de regeneración, una herramienta de regeneración en la que participaban diversos niveles administrativos. Es decir, son políticas que operan sobre el territorio, sin duda, en un espacio que puede ser un barrio, una parte de un barrio, un espacio, un territorio urbano, pero, eh, pero resulta que, que tiene unas características particulares. Perdonad porque me he perdido en este momento. Estaba viendo la pantalla y me he perdido. Decía que la regeneración en España, las políticas de regeneración llamadas integrales, en efecto, tenían una intervención o una aplicación en el espacio, en un espacio concreto, pero esa integralidad no consistía en lo que vamos a decir ahora, ¿no? Que fuera multidisciplinar, desde distintos puntos de vista abordándose lo mismo, sino más bien era integral porque estaba financiada por diversas administraciones públicas. En eso consistía la integralidad, en una cierta colaboración entre administraciones central, regional y local, y a veces con aportaciones de fondos europeos, que consistía en trabajar juntos o en financiar juntos, generalmente con el liderazgo del ámbito regional, o si la ciudad es suficientemente grande, con el liderazgo de los propios ayuntamientos, ¿no? Pues el caso de Madrid o Barcelona. Bien, dicho esto, es un poco como he empezado por una definición un poco negativa de qué no es regeneración integral, aunque lo parezca, ¿no? Por otro lado, bueno, os he preparado algunas imágenes que son un poco así elegidas. Bueno, esto sería un ejemplo interesante de un caso de regeneración integral que ya he mencionado, que es Amberes, esa estación de alta velocidad eh, ¿cómo se llama este arquitecto que hace puentes? ¿Español? Calatrava. Calatrava. De este profesional tan conocido últimamente, por cierto, eh, eh, que construye esta estación de alta velocidad con un presupuesto de 300 millones, con unas condiciones de construcción un poco surrealistas, porque toda la estructura metálica se hace en el Ferrol del Caudillo, porque solo allí hay soldadores capaces de los soldadores de la naval, o de la antigua naval, ¿no? Son capaces de formar y poner juntas todas estas piezas. Y eso está, como veis, en la zona de la estación antigua de Amberes, eso no es Amberes, perdón, es Liege, es Lieja. En la zona de una zona obrera, ¿no? Esas viviendas que aparecen a la derecha son viviendas obreras, concretamente una zona de prostitución, los famosos escaparates, etcétera, ¿no? Y este proyecto para mí es un proyecto muy interesante en el que se llama integral, pero realmente no lo es tanto, ¿no? Tiene una enorme dimensión física, muy articulada sobre ese granito arquitectónico, pues un poco siguiendo la estela de tantas y tantas ciudades que ponen un nombre en su vida, ¿no? Todo empieza con Bilbao, pero luego sigue con el fallido proyecto de Xiao, conoce seguro que muy bien, de Santiago, la ciudad de la ciencia en Valencia, también obra de Calatrava, ¿no? Eh, y otras tantas, ¿no? Y esta es una más, ¿no? Y es muy interesante porque el proyecto era ambiciosísimo, pero realmente el dinero era tan caro que el dinero de la infraestructura agota todo el presupuesto para las otras patas de la integralidad, ¿no? Sobre todo la social, por supuesto, pero también la de regeneración económica, incluso la propia regeneración espacial del entorno de la estación. Solamente se consiguen demoler algunas manzanas y no hay dinero ni para urbanizar esos solares, ¿no? Bien, un ejemplo, he empezado por detrás, un ejemplo de integralidad al revés, ¿no? Un poco en la línea de Woody Allen de todo aquello que usted siempre quiso saber sobre la regeneración integral y nunca se atrevió a preguntar, ¿no? Pues estoy dando la respuesta a esas preguntas que son más difíciles y más duras de contestar. Eh, la, 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 la definición de integralidad con la que estamos trabajando, que es operativa para nuestros propósitos, es una que he extraído de uno de los textos que os he mandado, de un paper de la Fundación Alternativa, que es muy sencillito y yo creo que fácil de leer, sin que sea tampoco nada demasiado sofisticado, en la que dice que por integralidad nos referimos tanto a la diversidad de medidas adoptadas, sociales, económicas, físicas y medioambientales, como a la variedad de agentes públicos, agencias y departamentos de diferentes niveles de administración del Estado y privados,
organizaciones con y sin ánimo de lucro, ciudadanos, tal, implicados en las mismas. Más que una suma de políticas sectoriales, la metodología integral constituye una estrategia de intervención y gobernación caracterizada por la cooperación institucional, la participación ciudadana y los partenariados público-privados. Bueno, aquí está un poco todo, es una definición muy integradora en la que se describen ámbitos de intervención, actores y formas de trabajar, de intervenir. Me gustaría, insisto, en contar con vuestra participación. Me gustaría también que, según fuéramos planteando esta cuestión, nos plantearéis ejemplos que conozcáis o, bueno, o, ¿por qué no?, también demandéis ejemplos que podamos aportar de un tipo o de otro, siempre que estén en nuestra colección de ejemplos que está en la cabecita. Entonces, bueno, si no, puedo buscarlos y aportarlos en otras sesiones o en nuestras tutorías personalizadas. Por otro lado, me comenta Doménico que, bueno, pues que os comente a su vez que tenemos un nuevo blog en la que podemos escribir todos. A mí la verdad es que es una cosa que me hace muchísima ilusión, y que, bueno, pues vamos a tener un espacio que se llama Regeneración Urbana. Es un blog adscrito a este curso. Bueno, pues la verdad es que yo llevaba tiempo queriendo hacer un blog. Hoy Ana me ha dicho que tenía que ver su blog y me da mucha envidia porque es una cosa que no acabo de ponerme a hacer, pero que bueno, espero que en este me pueda enganchar y pueda trabajar, podamos trabajar juntos, ¿no? Bien, cuando hablamos de integralidad, una vez ya vista esta esta definición no sé, tan integradora de conceptos, tenemos que ponernos a hablar de las dimensiones de esa regeneración integral. La presentación de hoy, como vais a ver, es muy escueta porque yo tengo la ilusión y las ganas, hola Matileiva del Perú, de que podamos trabajar juntos y podamos aportarnos más cosas, ¿no? Pues yo voy a plantear un poco las líneas generales de esta idea de regeneración integral y me gustaría que fuéramos un poco construyendo algún hilo argumentativo y sobre todo plantear cuestiones, debates que queden abiertas y que nos sirvan para reflexionar una vez que haya terminado la sesión. Por un lado, la regeneración tiene una dimensión física. No tiene por qué ser siempre así, pero generalmente lo es porque cuando hablamos de barrios, he llamado regeneración integral de barrios desfavorecidos, pero por supuesto vamos a hablar con un enfoque prioritario sobre los barrios desfavorecidos en los entornos de los centros históricos, ¿no? de los centros de las ciudades, ¿no? Donde las problemáticas, ya hemos ido viendo algunas, son bastante comunes en Europa, fuera de Europa, en África, en el norte de África, en Marruecos, por ejemplo, en esas ciudades magrebíes y, por supuesto, en la América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Quizá en Estados Unidos la dimensión de centro histórico, las categorías centro histórico son diferentes que en el resto de los lugares que he nombrado, ¿no? Pero sí que es importante pensar en centro histórico, trama urbana histórica, y asociarlo con la idea de desfavorecimiento, ¿no? De potencial desfavorecimiento. Y esto, como veíamos el otro día, está asociado a su vez también a la idea de los procesos en los que se ven inmersos muchos de estos barrios, ¿no? A menudo como excusa o como estrategia para paliar ese desfavorecimiento, que es la regeneración, la renovación, la gentrificación que llega después de estos procesos, etcétera, ¿no? Así que bueno, creo que es bueno pensar en que en los centros históricos nos encontramos con escenarios de desfavorecimiento que pueden ser muy homogéneos, es decir, estar muy concentrados en una zona en la que, bueno, pues el tipo de vivienda genera desigualdad, genera exclusión social, o el tipo de vivienda más los residentes que solo pueden acudir a ese tipo de vivienda generan desigualdad, desfavorecimiento, etcétera, exclusión social.
bueno, esos fundamentalmente son los grandes factores de los que queremos hablar. Siempre o casi siempre en contextos en los que la trama urbana, el parque inmobiliario, el sitio, la accesibilidad, el significado, consigue que los lugares sean apetecibles, sean revalorizables, sean deseables por, como hablamos la semana pasada, ¿no? Por todos estos colectivos que van desde los gentrificadores que no son gentrificadores o que no se perciben como gentrificadores, que quieren luchar y permanecer en el barrio y que el barrio permanezca, y quieren defender con más o menos éxito, con más o menos habilidad los valores, las identidades, la forma de vida, el estilo de vida, y luego esas otras olas de gentrificadores que directamente generan expulsión y apropiación de espacio, espacio público o incluso residencial, por supuesto, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de regeneración física, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues la regeneración física tiene muchas dimensiones, ¿no? Debo decir que esta es una de las claves de la regeneración física, es una de las claves del origen del concepto de la regeneración integral, puesto que normalmente la regeneración en Europa, que es donde comienza dentro del escenario en el que estamos hablando, mucho antes que España, la regeneración, hola Mario, o la Cruz, la regeneración física, perdón, nos trae intervenciones muy precisas sobre las zonas más valiosas, los ámbitos más valiosos de los barrios, ¿no? Que suele ser la vivienda. Pueden ser vivienda social, como era en el origen, o vivienda social y vivienda social o pública o vivienda privada. Decía que en los orígenes de estas operaciones, que están en lugares como Holanda, como el Reino Unido, Francia, los años finales 80, principios de los 90, la intervención siempre había tenido hasta entonces las intervenciones de regeneración habían tenido siempre una dimensión fuertemente física. Se trataba de construir viviendas, se trataba de hacer desaparecer vivienda insalubre, vivienda a la que se asociaba directamente con el desfavorecimiento, ¿no? o la posibilidad de desfavorecimiento, ¿no? A estas intervenciones exclusivamente o casi exclusivamente articuladas sobre la regeneración física, que incluían en algunos casos, como alguno que he mencionado ya, de la ciudad de Amberes, en su antiguo barrio portuario, la demolición física, se van añadiendo otras dimensiones, ¿no? La económica, que habla de y esto en línea con lo que he hablado hace un rato con Eli de México, la económica, que es un poco, hace referencia a cómo atraer inversión de fuera, pero inversión sostenible, inversión que no transforme o que no genere expulsión de la actividad económica existente o de los residentes o de las pautas de vida, digamos, más presentes en esos escenarios urbanos, en esos barrios, ¿no? Por regeneración económica, pues nos referimos a la sostenibilidad del comercio de proximidad, un comercio de proximidad que suele ser también un comercio tradicional, que está muy imbricado en el barrio, que sirve no solo para desarrollar una actividad económica en sí, sino que también sirve como pequeños nodos de redes sociales adscritas a una determinada actividad comercial o al origen étnico de la población que los usa, ¿no? En este caso os quiero referir un estudio interesantísimo que han desarrollado dos buenos amigos, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama su estudio. Son dos compañeros colombianos, Camilo, qué vergüenza, espero que no estén oyendo porque su trabajo es muy bueno. Ellos hacen un estudio sobre la ciudad de Rotterdam. Perdonéis que disculparme, hoy estoy un poquito cansado porque tengo un día muy largo y por cuestiones técnicas ayer no pude dormir mucho y entonces tengo un día un poco extraño. Pero bueno, Camilo
y su compañero lo que hacen es un estudio en la ciudad de Rotterdam sobre el uso social de los espacios públicos, de un tipo de espacios públicos que ellos seleccionan y que son pues, pequeños comercios en una zona de una alta densidad de inmigrantes o de ciudadanos holandeses de origen inmigrante, ¿no? Entonces estamos hablando de locutorios, de empresas de envío de dinero, de peluquerías, de pequeños cafés, de establecimientos de comida preparada de distinto tipo, etcétera, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es un estudio de cómo primero esos lugares tienen una relevancia para determinados grupos, a determinadas bandas horarias del día y para determinados usos, es decir, lo que por la mañana es una peluquería, por la tarde es un locutorio, es una peluquería de latinoamericanos, por la tarde es un locutorio y por la noche por la tarde es, por ejemplo, un servicio de envío de dinero para marroquíes y por la noche es un locutorio para gente de Bangladesh, ¿no? Que los sitios van cambiando con las distintas demandas de los distintos grupos sociales. Bueno, pues esas redes económicas son de vital importancia. He puesto un ejemplo bastante extremo porque estamos pensando en barrios, bueno, en este caso un barrio más periférico que central, etcétera. Pero para esa población, este tipo de actividad económica sostenible, como lo es en un barrio del centro en el que conviven, como hemos visto, diversos grupos que van desde los recién llegados de distinto pelaje del poder económico hasta los residentes que ya llevan algún tiempo, pero que también fueron gentrificados en su época, y los inmigrantes y sobre todo esos colectivos tan vulnerables y tan importantes que son los mayores, ¿no? Pues el hecho de que haya un comercio accesible para ellos, donde puedas comprar algo tan básico como el pan y la leche, pues en muchos barrios que se van gentrificando y se van rehabilitando o regenerando, dejan de existir. Este tipo de comercios es absolutamente importante para conocerse, para recibir información, para intercambiar información, para encontrar espacios de interacción común. Por supuesto, cuando hablamos de regeneración integral en su patita física, no estamos hablando solo de este tipo de comercios, que puede parecer una visión un tanto idílica o naif. También se debe plantear la atracción de inversión y la generación de actividad económica endógena nueva. ¿Cómo se puede plantear esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues desde la inversión que se puede hacer desde fuera en empresas que se mudan al vecindario, locales nuevos que se abren, etcétera, que pueden tener un elemento de gentrificación, hasta pues nuevas actividades económicas que surgen en el seno del barrio. Pueden ser negocios, pueden ser tiendas o establecimientos comerciales, pero también actividad económica autónoma como la de muchos profesionales que viven en los centros y que desarrollan su trabajo, desde un ordenador y un teléfono en su propia casa, ¿no? Pero que a lo mejor, por ejemplo, carecen de una infraestructura, por ejemplo, para reprografía o para hacer reuniones con clientes o con socios, etcétera, ¿no? Bueno, pues una propuesta la que siempre estamos planteando es desarrollar pequeños centros de negocios en los barrios degradados para atraer actividad nueva y para articular y poner en valor muchas de esas actividades que ya existen pero que están de alguna forma ocultas en los hogares, en los domicilios, en las casas de la gente que los hace, y ponerlos, digamos, en valor y ponerlos en red, ¿no? Estos son actividades muy importantes y hay muchas experiencias en este sentido, ¿no? Por ejemplo, en Viena se están construyendo unas viviendas de promoción nueva que articulaban un uso mixto de locales comerciales y vivienda, ¿no? Es decir, había algunos negocios convencionales, otros locales subvencionados por el ayuntamiento donde se establecían organizaciones sin ánimo de lucro o jóvenes emprendedores con pequeños negocios y que convivía además con vivienda social y vivienda privada, ¿no? Esto se está haciendo en la zona céntrica de Viena. Disculpadme que voy a consultar el blog que viene cargadito. Bueno, es algo parecido a lo que estoy diciendo, lo que pasa es que tenemos que pensar,
Bien, ¿no? Aquí, bueno, veo un poco el texto y me recuerda esto, bueno, pues que cuando estamos hablando de este tipo de inversión estamos hablando en muchos casos de enormes transformaciones del barrio, ¿no? Que llevan exclusión. Yo no sé si el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, conociendo algunas anécdotas de su carácter, está pensando, cuando está regenerando el centro, en beneficiar a los residentes, en hacer una regeneración sostenible e integral del barrio o simplemente mover el dinero en un escenario de oportunidad como puede ser un centro tan atractivo como el de Monterrey con la cantidad de dinero, perdón, el BF, con la cantidad de dinero que puede suponer, ¿no? Para un grupo empresarial o un empresario como este. Bien, entonces, resumiendo, actividad económica que sea sostenible, que exista comercio de proximidad que garantice un estilo de vida y una calidad de vida mínima para los residentes, para todo tipo de residentes. Comercio de proximidad, comercio tradicional, es un enorme valor no añadido sino existente en los barrios. Y luego inversión y emprendeduría e innovación a la hora de plantear nuevas actividades económicas que van desde comercio hasta, por supuesto, actividades económicas más profesionales en relación a los propios residentes, con la propuesta que lanzo al aire, que a mí siempre me ha encantado y algún día digamos que desarrollaremos alguna aquí, de centros de negocios, pequeños centros de negocios para profesionales, donde puedan no solo hacer una fotocopia, sino generar redes y poner en valor su trabajo. Finalmente, bueno, en tercer lugar, la dimensión social, ¿no? La dimensión social es clave, es quizá la más importante junto con la física de todo esto. Las otras dos también lo son, por supuesto, porque estamos hablando de algo integral, de algo que busca tener una cierta vocación de equilibrio, ¿no? La intervención social tiene muchas dimensiones, puede tener muchas dimensiones. Y de nuevo, volvemos a hablar un poco en términos de lo económico, trabajando con lo que hay, mejorando lo que hay, previniendo y también con lo que puede llegar a haber, ¿no? Y que eso sea lo más provechoso para el barrio y para sus residentes. ¿Qué tipos de intervenciones, de qué tipos de intervenciones hablamos cuando hablamos de regeneración integral desde una perspectiva social? Pues estamos hablando desde cada barrio es un mundo, ¿no? Cada barrio tiene unas problemáticas distintas, ¿no? Estamos hablando desde programas de integración de jóvenes desfavorecidos, de los cuales a lo mejor una parte son de origen inmigrante, después del colegio, ¿no? Entonces, planes para generar dinamización social, participación de los jóvenes después del cole, en juegos, en actividades socioculturales, en equipamientos adecuados para ello. Otro tipo de intervención que además, fijaos, esta os la voy a contar porque es un proyecto que se desarrolla hace un par de años en Rotterdam y que está a caballo entre lo social y lo económico y para mí fue de un enorme interés cuando lo visité. Se trataba de un proyecto en el que se buscaba para parados de larga duración y también para algunos parados jóvenes, pero que habían estado mucho tiempo en el paro porque no tenían cualificación, entonces habían estado en el paro desde el momento en que habían dejado los estudios, se les ofrecía la posibilidad de montar su propio negocio, ¿no? Entonces vemos cómo se busca romper el círculo vicioso de la exclusión a través de la emprendeduría económica, ¿no? O comercial. Entonces se les forma un poquito, sobre todo se hace un seguimiento, una atención personalizada a cada uno en el que se explora qué tipo de negocios se pueden desarrollar, cómo les gustaría hacerlo, cuáles son sus vocaciones, cuáles son sus valores. Por supuesto, esto es un proceso de selección, es un proceso en el que los propios beneficiarios, los propios participantes van a ir encontrando sus vocaciones, sus aptitudes, van a ir ganando en confianza personal, etcétera, y a la vez van a tener la oportunidad de crear un negocio. Y había ejemplos maravillosos, ¿no? Había, por ejemplo, gente que pues tenía una enorme inhibición hacia la idea de tener un negocio propio y no se consideraban capaces, pero pues a través de la formación, a través de
ese tipo de actividades que suelen ser talleres con trabajo importante de asesores sociolaborales, pues conseguían a lo mejor montar y mantener su propio negocio. Otra gente, en cambio, que tenía un interés enorme en hacer poner un negocio desde toda la vida y lo tenían muy claro, llegaba el momento y no se daban cuenta que no tenían capacidad para hacerlo, pero que a lo mejor tenían una enorme capacidad para coordinar programas con jóvenes en el ámbito en el que ellos habían elegido trabajar. Estoy pensando en un caso que conocí de un hombre que quería montar una pequeña tienda de artilugios informáticos y aquello no había manera de cómo sacarlo porque él no valía para los negocios, pero tenía la idea de hacerlo desde hacía mucho tiempo porque no se le había ocurrido cómo poner en valor sus conocimientos adquiridos de forma autodidacta sobre informática. Entonces lo que acabó siendo fue un magnífico monitor y coordinador de un programa de alfabetización tecnológica para jóvenes en este barrio de Rotterdam donde había colectivos de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo más. Otros ejemplos de políticas sociales o de intervenciones sociales, bueno, pues lo que buscan generalmente estos programas de regeneración integral es la consolidación o conseguir pautas de cohesión social, de integración social, de eliminación del conflicto, como decía el otro día, de puesta en valor de la autopercepción, de la identidad del barrio de cara a los propios residentes, ¿no? Es decir, autoestimarse, mejorar la autoestima del barrio y del propio individuo, ¿no? Y de sus colectivos, colectivo familiar, de su entorno familiar, de su entorno social inmediato, etcétera. Por supuesto, los mayores tienen una atención especial, son el grupo siempre más vulnerable junto con los niños en estos barrios y demandan también políticas muy específicas, ¿no? Que van desde centros de día, acompañamiento, etc. Pregunta, ¿dónde? Yo pregunto, perdón, es que me estaba pasando, me ha distraído, ¿no? Quería simplemente ahondar un poquito en vuestra capacidad para plantear temas y sé que estáis todos ahí y estoy encantado de teneros y de compartiros, que compartamos todos este espacio y me gustaría que me hicierais que plantearais más preguntas al grupo sobre los centros. Antes hablaban por ahí, ¿son transformaciones completas o el edificio pierde su esencia? Y él dice, eliminados 23. El edificio mantiene su esencia y el partido arquitectónico solo se adecua en el uso actual como vivienda. El correo electrónico de Andrés, yo lo sabía. Se me ha olvidado. Ahora os lo pasa a Domenico. Bueno, pues esto es un tema muy pertinente, ¿no? Cuando hablamos de regeneración física, económica y social y luego pasamos a la medioambiental. Realmente cuando es una regeneración integral y sostenible cuando cogemos un edificio en un casco histórico, lo vaciamos y metemos oficinas. Estamos terciarizando, estamos cambiando usos, estamos obviamente cambiando de población, estamos cambiando de cierta cultura local que muchas veces se sustituye. Este proceso de terciarización, ¿no? de desarrollar espacios para la actividad terciaria, para la actividad de servicios, oficinas, etcétera, es un clásico de la gentrificación, ¿no? Y lo mismo que digo de edificios históricos que se transforman en oficinas, también hablo de los comercios que van asociados a esta actividad, que generalmente no son la pulpería del barrio, sino más bien un Starbucks, porque el que va a ir a esa oficina va a pagar mucho dinero por ella y quiere gastarse 4 o 5 dólares en un Starbucks, no en un café o en un trago, que estamos pensando en México, en un trago de tequila o de licor por un precio módico, ¿no? Espera. Finalmente, cuando hablamos de... Cuando hablamos de la última pata del banco, de la regeneración integral, estamos hablando de la dimensión medioambiental, ¿no? He estado hablando, si os fijáis, cuando hablo de física, de económica, de social y de medioambiental, he estado hablando de la dimensión sostenible que deben tener cada uno, ¿no? Cada uno dentro de su propio ámbito. Obviamente la dimensión medioambiental es la que más vinculada está a un concepto de sostenibilidad
más claro, ¿no? El debate es fuerte, ¿no? ¿Cómo introducir la dimensión medioambiental en una regeneración urbana? Hay infinitos indicadores que son muchas veces son excelentes formas de testar hasta qué punto estamos hablando de algo, de una regeneración integral, entre comillas, sincera, verdadera, que forme parte de la voluntad política de la administración que lo impulsa, o simplemente una regeneración integral que es es un concepto más maquillado y que se utiliza porque hay que utilizarlo, pero no porque ni se crea ni siquiera se tiene por qué saber cómo hacer. Entonces, la dimensión medioambiental en centros históricos es muy crítica. Al intervenir, tiene, insisto, muchos indicadores, ¿no? Estamos interviniendo sobre viviendas, sobre espacios públicos que a menudo son o están sometidos a un alto desgaste, están sometidos a un uso muy intensivo por parte no solo de los residentes, sino también de visitantes, flujos de viajeros, etc. Y a un parque residencial que es generalmente tiene mucho tiempo, tiene muchos años, tiene un deterioro, muchas veces también tiene una calidad muy baja. Cualquier casco histórico obrero tiene un enorme riesgo, ¿no? De pues que los edificios estén en mal estado y que generen a su vez altos costos medioambientales, como por ejemplo simplemente un mal aislamiento, un uso o unas infraestructuras, por ejemplo, de uso de agua o eléctricas pueden generar no solo accidentes, sino unos consumos desaforados para unos usos mucho más reducidos, ¿no? Entonces, realmente el gran debate, y lo hablaba antes con Ana, el gran debate que tenemos ahora es, cuando hablamos de vivienda sostenible, de ecobarrios y de todo esto, está entre construimos barrios nuevos o los que tenemos los rehabilitamos de manera sostenible y los hacemos nuevos ecobarrios. ¿Cómo? Bueno, los arquitectos saben mucho más que yo de esto, pero desde las intervenciones van desde mejorar la accesibilidad, mejorar los consumos de energía, mejorar las instalaciones existentes y optimizar su uso, hasta cuestiones tan importantes como el aislamiento, ¿no? El aislamiento de las viviendas antiguas es una de las principales causas de pérdida de energía, de disminución de la calidad de vida y de consumo superfluo de energía en calefacción. Para nosotros esto digo nosotros, como los que vivimos en el sur de Europa, es un hecho. Muchas ciudades españolas ni siquiera tienen, en las casas antiguas tienen calefacción, etcétera, pero se introducen también ahora mismo nuevos conceptos de calidad de vida urbana y que están asociados a procesos de regeneración desde una perspectiva social, que incluyen elementos que a su vez pueden, por un lado, cuestionar la dimensión medioambiental de una intervención y por otro lado pueden incluso reforzarla. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a cómo ya en el norte de Europa uno de los elementos de los indicadores de pobreza o de exclusión social es el acceso a energía para calentar la vivienda. Esto en muchos hogares belgas, holandeses, alemanes, franceses, es un problema. Es decir, no tener dinero para combustible, para gas, para gasolina o incluso para leña, para carbón, para calentar una casa, ¿no? Esto es un símbolo de, pues un indicador de pobreza, de exclusión social. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que realmente muchas veces el mantener esas casas calientes tiene unos costes medioambientales muy altos. Entonces, la intervención, la regeneración en una dimensión medioambiental de los barrios pasa también por introducir fórmulas de consumo de energía y de generación de energía sostenible. Es decir, no solo aislar, que es muy importante, sino también generar energía con diversos sistemas, ¿no? Desde energía solar, térmica, geotérmica, en fin,
de diversas maneras, ¿no? Um, Xiao pregunta, ¿cómo se introduce el concepto de solidaridad y de construcción colectiva de ciudad entre los beneficiarios? Eso es una muy buena pregunta. Pues fíjate, supongo, Xiao, que seguro que tú te imaginas lo mismo que yo, ¿no? Cuando estamos pensando a lo mejor en una regeneración en un barrio donde viven algunos de nuestros compañeros, ¿no? O que ellos viven aquí, pero son de Ecuador, de México, de Venezuela, etcétera. Yo ahí sí me imagino escenarios de cooperación comunitaria a la hora de rehabilitar un barrio. En España me costaría muchísimo pensar en que un barrio, por muy desfavorecido que sea, se pueda movilizar a la gente y incentivarles para participar y para construir. Probablemente haya casos, y si los conocéis me encantaría conocerlos, pero me gustaría pensarlo, ¿no? Yo creo que eso es un fenómeno muy de sociedades, muy de sociedades donde los lazos de solidaridad y las redes son fundamentales. Cuando digo esto no quiero decir que las sociedades latinoamericanas sean necesariamente solidarias, que en algunos aspectos lo son y mucho y en otras todo lo contrario, igual que las nuestras, ¿no? Pero sí que realmente creo que es importante que haya unos pozos y unas potenciales para ello, que muchas veces están traídos por la propia necesidad. Yo siempre digo que la sociedad española es una sociedad de clase media, eso es obvio, pero una sociedad de nuevos ricos, es decir, que ha experimentado un cambio, una movilidad social ascendente muy acelerada en muy poco tiempo y eso en muchos casos ha hecho que se sustituyan los lazos familiares y los lazos de solidaridad a nivel local, familiar, de la comunidad inmediata que nos rodea, de los vecinos, por, en cierto caso, en cierto aspecto esto es positivo, por la aparición de un Estado benefactor y protector que suplía no solo esos lazos próximos, sino también suplía incluso los propios lazos familiares, ¿no? Y entonces eso hace que iniciativas como esta, que a mí me parecen interesantísimas, se conviertan en muchas ciudades españolas en una quimera, ¿no? Incluso en los lugares donde este espíritu comunitario y de cooperación común ha existido durante más tiempo, también, como puede ser el medio rural, en un país como España, también tiende a desaparecer y a dejarse de valorar, ¿no? El mapa de la infravivienda en Madrid, eso es cierto. Yo creo que tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de regeneración integral tenemos que pensar en cómo se hace aquí y cómo se hace en otros sitios, ¿no? La regeneración integral en ciudades como Madrid y también pueblos de Barcelona, donde creo que Arnau no está aquí, pero él sabe mucho de esto por la cuenta que le trae. Creo que en las ciudades como Madrid, cuando hablamos de regeneración integral, estamos hablando de regeneración desde estos 4 enfoques disciplinares, desde estos 4 puntos de vista, coordinados, etcétera, pero no debemos olvidar que no quiere decir que esa realización sea íntegra del parque, ¿no? Por varias razones. Primero, porque la presencia de vivienda social en España es casi testimonial y en estos procesos en otros países como Holanda, Suecia, Francia, etcétera, la regeneración en cierta parte está muy protagonizada por la construcción o la rehabilitación incluso de vivienda social y eso hace que la capacidad de transformación de un barrio alcance cotas muy altas, es decir, se rehabilita, se regenera mucha vivienda, se abordan problemáticas que afectan a una parte muy sustantiva de la población, etcétera. Cuando hablamos de regeneración aquí, y hablo del caso de Madrid, pero yo creo que esto es extensible a casi todas las ciudades, estamos hablando
de procesos de regeneración muy articulados sobre la propiedad privada, capital privado, la inversión privada, y que hacen que bueno, pues los mecanismos que se utilizan para la regeneración, que suelen ser, por ejemplo, créditos, líneas de créditos blandos para propietarios para que rehabiliten sus casas, de alguna forma incluso con algunas medidas de cierta presión, este tipo de medidas hacen que se regenere, como hablamos el otro día de la gentrificación, se regenere sobre todo aquello que es más valioso o que es más regenerable, aquello que es más complicado de regenerar por el estado de la vivienda, por las dimensiones que tiene, por el tipo de residente que tiene, pues va, digamos, quedándose atrás. Entonces, al final, muchas veces lo que tenemos son barrios regenerados, porque los trabajos de regeneración son importantes, tienen un gran impacto y mejoran ostensiblemente la calidad residencial, incluso la calidad de vida, espacios públicos, etcétera, para una parte de la población que vive allí y sobre todo para los que empiezan a venir a raíz de esas mejoras, que recordamos que también la regeneración integral tiene sus críticos, ¿no? Y entre ellas son las críticas a la regeneración integral son bueno, pues que atrae inversores, que sube precios, que gentrifica o promueve gentrificación, que en muchos casos crea desigualdad y crea, digamos, escenarios, digamos, de polarización, porque si tienes un barrio que tiene unos niveles de desfavorecimiento, de pobreza o de exclusión social muy altos y está al lado de otro que tiene unos indicadores menos bajos, se va a intervenir en el caso más grave y el riesgo es de que ese caso más grave pase a estar muy por encima del otro que solo era algo grave, pero como no había dinero para todo nunca se rehabilitó, ¿no? Entonces, puede producir gentrificación, puede producir, ¿cómo se llama? Polarización o desigualdad, puede no solucionar todos los problemas, muchas veces los problemas son estructurales, son sectoriales y aunque estamos hablando de una intervención multisectorial, no siempre tiene por qué ser completamente eficiente. Esas son las críticas a la regeneración integral. Dicho esto, yo soy muy partidario de la regeneración integral y creo que es una fórmula muy adecuada para intervenir en determinadas zonas, ¿no? Que presentan, entre otras cosas, esas tasas de infravivienda tan altas. Tengo que deciros también que los procesos de regeneración llamados integrales en el Ayuntamiento de Madrid, los ARIs, los áreas de rehabilitación integral o ARCH, áreas de rehabilitación del centro histórico, han invertido mucho dinero, han utilizado una enorme cantidad de recursos humanos y económicos del ayuntamiento y de otras administraciones públicas y han fracasado en gran medida en uno de sus objetivos principales, si no expresamente el más importante, la erradicación de la infravivienda en el centro de Madrid. Es decir, se han saneado casas, se han mejorado, se ha mejorado la condición de vida en muchas casas. También es verdad que se ha desplazado mucho residente más vulnerable a otros barrios, aunque a algunos les ha realojado en los barrios. Hablo de barrios como Malasaña, Lavapiés, etc. Pero lo que es la eliminación de la infravivienda ha sido, a día de hoy, una tarea imposible de abordar con unos resultados mínimos de satisfacción, por diversas razones, que valoraremos cuando hablemos de vivienda, creo que la semana que viene la otra, ¿no? Bien, hablamos aquí de trabajo comunitario. Tengo que recapitular un poquito y ponerme un poco en línea con lo que estaba hablando con Arnau y con Ana hace unos días sobre los espacios públicos. Sí que es cierto que se están produciendo escenarios, no sé si llamarlos estrictamente de rehabilitación integral, pero sí de intervención sobre el espacio público por parte de la población, de la sociedad civil. Una sociedad civil que adquiere formas nuevas de expresión, muy articuladas con nuevas tecnologías, quizá algo alejadas de los movimientos sociales tradicionales, pero creando sus propias dinámicas que tienen enormes impactos en el tejido urbano. Podemos hablar de lo que dice Lerner, de acupunturas urbanas, ¿no? Que estimulan la transformación de un barrio mediante intervenciones pequeñas, micro,
ocupaciones de solares, transformaciones en espacios públicos, ocupaciones de edificios, etcétera. Esto no es regeneración integral, pero sí que aporta elementos de regeneración integral o de al menos intervención integral en el espacio urbano, ¿no? El movimiento de ocupación en España, especialmente en Madrid, ha evolucionado de una forma increíblemente positiva en los últimos años y ha pasado de ser un modelo relativamente estanco y, ¿cómo decirlo?, inamovible en muchos sentidos, dentro de sus propias contradicciones y de las tensiones que surge el tener un espíritu libertario y comunitario, que es muy difícil, pero se ha sofisticado y se ha conseguido introducir, por otro lado, a quizá elementos como los que hablamos la semana pasada. Ahora mismo pongo esos ejemplos, estoy con ello. Se ha conseguido, insisto, pensando un poco en lo que conseguimos la semana pasada, desarrollar planes de barrio, dinamización de zonas, poner en el mapa incluso algunas zonas mediante la creación de centros sociales ocupados, ¿no? Que funcionan realmente de una forma muy completa, con muchísimas actividades, con mucho compromiso de gente que a lo mejor podemos calificar como gentrificadores, como los buenos gentrificadores, como dice Redfern, perdón, el geógrafo, pero que tienen un papel absolutamente fundamental en la dinamización de barrios desfavorecidos. No todos los barrios desfavorecidos son susceptibles de que se produzcan estas acciones. Generalmente sí que hay algún tipo de relación en barrios que son más atractivos, son más céntricos, más históricos, ¿no? Más ejemplos. En Madrid tenéis el Patio Maravillas, que os sugiero que os metáis en su página web, que una casa ocupada que ha ido mudándose y que tiene una actividad absolutamente potente y maravillosa. Otro ejemplo muy interesante, que además tiene una mezcla única en Madrid, yo no sé si en España, pero luego en Madrid, es la Tabacalera, que es una antigua fábrica de tabacos que está en un barrio que se llama Embajadores, que todo el mundo llama Lavapiés, en Madrid. Es un barrio obrero antiguo muy bonito. Y este edificio se ha transformado en un centro social autogestionado. Es un centro social que es el edificio es de titularidad pública, es del Ministerio, no es del Ayuntamiento, esto marca una diferencia. Y es un centro que bueno, pues se ha convertido en un escenario muy popular para actividades musicales, culturales de todo tipo, muchas de ellas enfocadas a la gente del barrio. Son 8.000 metros cuadrados en un edificio del siglo XIX, es un lugar, simplemente estar allí es ya especial. Y bueno, si no han andado ya, porque debo decir que llevo un par de semanas de retraso, andan negociando la prórroga de otro año del centro social, porque es espectacular. Más espacios de estos. Os he puesto un poco los espacios más organizados, con un tejido comunitario y vecinal y asociativo muy heterogéneo, pero sólido, ¿no? Y con muchos de ellos con años de experiencia. Antes hablaba con Ana de intervenciones en espacios públicos, etcétera, y le estaba diciendo, como he dicho antes, que hay un montón de formas nuevas de intervención que surgen de formas de movilización completamente novedosas y heterogéneas, ¿no? Muchas veces articuladas alrededor de las nuevas tecnologías. Entonces, en Madrid, por ejemplo, esto es una plaza, es un solar apropiado al ayuntamiento por parte de un colectivo de gente, que se convierte en un huerto y en un espacio público de uso muy controlado, pero bueno, que marca un hito en la historia de Lavapiés, ¿no? Y que además también en su historia, en su corta historia de los 3 años, conlleva a sí mismo un cierto enfrentamiento, un conflicto con las asociaciones de vecinos, la asociación de vecinos del barrio, que no veía eso muy claro, ¿no? Pero todo cambia y entonces hay otros movimientos ahora mismo en la misma zona, curiosamente siempre en la zona de Lavapiés Embajadores,
prácticamente siempre, en la que se articula también un solar que antes era un polideportivo en la Plaza de la Cebada, se llama el Campo de la Cebada, eh, que esto es un fenómeno muy reciente, está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces el ayuntamiento tira un polideportivo para hacerlo nuevo, o eso dice, pero se le viene aquí encima, entonces nos hemos quedado sin el único polideportivo que hay en todo el distrito centro de Madrid, que es un polideportivo muy antiguo, pero era el único, insisto, el único público, y lo tiran para hacer otro mejor. Entonces ahora la noticia está en que eso se va a transferir a una gran firma comercial, el Corte Inglés, una de estas, para que haga un centro comercial y haga también el polideportivo, pero con un centro comercial, con lo cual ahogo inminente del comercio tradicional que sobrevive en la zona, que por cierto en la calle Toledo es una de las zonas que tiene un comercio tradicional más antiguo en Madrid. Hay una secuencia de tiendas antiguas que os sugiero que vayáis a ver porque están desapareciendo casi día a día y queda un pequeño reducto de lo que era el comercio madrileño de hace 7-8 décadas, ¿no? El Campo de la Cebada, iniciativas, algunas protagonizadas por las mismas personas, como Desayuno en la Luna. Simplemente un grupo de gente se junta a desayunar y luego se ha ido moviendo a otras, a la calle Fuencarrada, a otros sitios, por convocatoria de red. Se junta a desayunar en un sitio una vez al mes. Entonces tú llevas tu mesita, tu mesita o no tu mesita, tus magdalenas, tus churros, tu chocolate, tus zumos, y de repente te juntas con 70-80 personas en un espacio al solecito un domingo en el que se está divinamente y donde bueno, pues estás apropiándote de un espacio público que está infrautilizado, pues porque a lo mejor es una plaza dura, no tiene bancos, no tiene prácticamente uso para los residentes, sino solamente pues para los turistas o para la empresa que controla el espacio público y concede licencias para hacer eventos comerciales, etcétera, ¿no? Son apropiaciones, son nuevos activismos urbanos, nuevas intervenciones urbanas que pueden ser más o menos esporádicas, pero que generan red, generan identidad, generan un cierto espíritu comunitario y en muchos casos contribuyen al desarrollo integral desde muchos puntos de vista de estos barrios que en general son lugares con enormes carencias, ¿no? Para terminar, os quería introducir, ya he terminado prácticamente, se me pasa el tiempo, bueno, darme 5 minutos. Quería comentar dos aspectos clave de la intervención integral desde el punto de vista de las administraciones públicas, que sería la idea de la interdisciplinariedad, es decir, de gente, de profesionales de distintos orígenes profesionales trabajando juntos, arquitectos, sociólogos, médicos, expertos en salud, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, y de una manera transversal, ¿no? Esto es una de las claves del concepto. Cuando digo transversal, es que estamos hablando de que el Departamento de Urbanismo trabaje gente del Departamento de Urbanismo trabaje codo a codo con gente del Departamento de Servicios Sociales y con el de Cultura y con el de Salud Pública, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de distintos profesionales, distintos trabajadores trabajando juntos desde distintos departamentos. Esto, que parece de cajón, que parece una perogrullada, realmente es probablemente el elemento que más dificulta que un proyecto de regeneración integral sea no solo, ya no digo exitoso, sino simplemente que se llegue a plantear, ¿no? El hecho de que pongo un ejemplo, un departamento de urbanismo, que a lo mejor es el que tiene la competencia de la regeneración, quiera ceder espacios, quiera ceder en definitiva poder a sus archienemigos de, por ejemplo, el Departamento de Medio Ambiente o el Departamento de Obras Públicas, y quiera compartir diseño, quiera compartir ejecución, quiera poner en común, quiera poner a su gente a trabajar y a aprender juntos, eso es uno de los desincentivos más fuertes para que la regeneración integral sea tal, ¿no? Finalmente, otros dos conceptos claves, que es un poco de lo que estoy hablando ahora mismo, habla de cooperación y de coordinación. Cuando hablamos de regeneración integral, obviamente no solo estamos hablando de administraciones públicas, de actores, de técnicos públicos municipales o regionales trabajando en el terreno, sino estamos hablando también de la constelación de actores que desde el trabajo social, desde las ONGs, desde las entidades sin ánimo de lucro, desde las asociaciones de vecinos, todo tipo de asociaciones, incluso profesionales independientes que quieren contribuir,
puedan hacerlo, ¿no? Es decir, de nuevo, multidisciplinariedad, pero sobre todo dos elementos con los que cierro esta sesión, que de nuevo creo que se deben reivindicar de una forma casi militante y política, ¿no? Que es la idea de coordinación, que es el primer paso, es decir, bueno, voy a consentir que mis técnicos, yo concejal, y tus técnicos, tú concejal político, se sienten y hablen y cuenten sus cosas, ¿no? Eso sería coordinación, eso es un elemento extremadamente complejo, pero que bueno, se va salvando, ¿no? Y el otro elemento es la cooperación, es decir, que esa coordinación, que esos profesionales que se ponen a trabajar juntos realmente lo hagan y cooperen y superen intereses sectoriales, intereses departamentales, intereses políticos, incluso intereses personales, y pongan su esfuerzo sobre la mesa y lo pongan en valor con el resto de sus colegas, compañeros, etcétera. Simplemente para terminar, os tengo que decir que esto es posible, que yo lo he vivido y lo he vivido de una forma muy interesante. Que fue con la Plaza de los Cines Luna en Madrid, en el que hicimos un diagnóstico participativo hace un par de años y juntamos, y esto se producía por primera vez, juntamos en una mesa, en ese proceso participativo, juntamos a técnicos del ayuntamiento, técnicos de urbanismo, arquitectos, gente con una enorme capacidad de trabajo y sobre todo con mucho entusiasmo y mucho compromiso, arquitectos, sociólogos, gente del distrito, asesores políticos, etcétera, pero también los responsables de servicios sociales, trabajadores de calle, trabajadores sociales, ONGs que operan en la zona con mujeres, con niños, con prostitutas, etcétera, así como, y seguro que me estoy dejando gente, técnicos de policía, técnicos de limpieza, técnicos del SAMU social, de los servicios sociales de urgencia, expertos en distintos temas, expertos en prostitución, expertos en espacios públicos, expertos en conflicto vecinal, en fin, una constelación de profesionales que durante mucho tiempo, muchos meses, y todavía hoy siguen en una segunda parte del proceso en la que yo no estoy envuelto, siguen trabajando y siguen generando redes, lo que se llama en la literatura los policy networks, ¿no? Redes de políticas públicas, redes de proyectos de regeneración integral, afianzando alianzas, aprendiendo juntos y compartiendo, ¿no? Es decir, esto es posible, pero solo es posible si hay voluntad política y si hay un escenario que lo permita. Entonces, bueno, con esto quería cerrar un poco la sesión de hoy. ¿Hay algún comentario sobre Tabacalera? Bien, veo que algunos están en Tabacalera, así que ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué digo eso? Vale. Claro. Las tutorías. Os tengo que plantear la segunda sesión de tutorías. Sería las próximas 2 semanas. Tenemos la segunda sesión de tutorías. Yo me gustaría, al final no le hemos hablado con mi compañero, las tutorías esta semana han sido, recordar, de lunes y martes de 5 a 7 y jueves de 4 y media a 7. Yo este horario voy a tener que modificarlo porque bueno, mi ritmo de vida ha cambiado, he estado viviendo en Barcelona, ahora me vengo para acá y tal, y tengo que replantearlo. Los jueves se mantienen, las tutorías de los jueves se mantienen y las de el lunes no podré hacer tutoría porque tengo que hacer un examen en la universidad, me ha caído esa hora, pero el martes sí, el martes la podremos tener de 5 a 7 también. Ha habido algunas personas que se han apuntado a la tutoría pero no han podido asistir, bueno, por Dios, no sé muy bien por qué, algunos no sabemos por qué, otros, ha habido al final hemos hecho un pequeño desfase horario con México, pero ha salido muy bien todo y sí que os tengo que pedir que a lo mejor en las próximas sesiones hacemos algunos pequeños ajustes en relación al horario de las tutorías. Deciros que las tutorías han sido hasta ahora para mí muy exitosas, aparte de un placer personal y
muy divertidas y muy creativas. Yo creo que vamos por muy buen camino. Todos y cada uno de vosotros con los que he hablado hemos tenido momentos conocernos, de construcción de una idea en común, algunas que ya venían, otras que estaban menos claras, otras simplemente un asesoramiento sobre las ideas que ya se tienen. En fin, bueno, pues que creo que estamos en ese sentido, estamos en el buen camino y, y bueno, os pediría que realmente sigamos trabajando juntos en esto porque ese es el objeto de este curso, de este proceso, de esta experiencia que estamos construyendo todos juntos. Así que bueno, no os tengo que decir nada más. Nos vemos la semana que viene y ya nos iréis diciendo cuándo y cómo, pero con certeza el jueves aquí a las 7. Muchas gracias.